Saludos a todos los oyentes allí donde se encuentren. Mi nombre es Juan Ignacio Fernández Golfín Seco, soy profesor de investigación en el Centro Nacional INIA del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y actualmente dirijo el Laboratorio de Productos de Madera para la Construcción, que es un laboratorio acreditado según ISO 17025, en el cual se hace gran parte del control de calidad de los productos de madera que se destina a la construcción en España. Desde nuestro laboratorio hemos tenido una fuerte implicación en todo el desarrollo de la normativa nacional e internacional, así como en el desarrollo del documento básico de seguridad estructural del Código Técnico de la Construcción Nacional. El tema que hoy vamos a abordar es un tema que puede ser enormemente amplio. Productos de madera hay muchísimos. Quizá los oyentes no hayan reparado suficientemente en que la industria de la madera es una industria muy innovadora, constantemente están apareciendo nuevos productos y los productos que nosotros vamos hoy a explicarles son unos productos tipo. Luego podrán ustedes encontrar en el mercado muchas veces combinaciones de diferentes tipos e incluso variaciones sobre estos tipos que nosotros hoy aquí les vamos a comentar. Como les hemos dicho anteriormente, la innovación es enorme y prácticamente cada industria innova sobre los modelos o sobre los tipos de producto que vamos a continuación a hablar. Clasificar los productos de la madera no es fácil. Nosotros hemos hecho esta clasificación que vamos a ir siguiendo, pero podría haberse abordado cualquier otro sistema de clasificación. Los primeros productos de los que vamos a hablar, y verán ustedes que los productos los vamos a ir explicando según el grado de transformación. Vamos a empezar con la madera sólida, luego la madera en láminas, luego en chapas, luego en partículas y fibras, y luego vamos a hablar de una playa de productos que muchas veces son suma de productos. El primero del que vamos a hablar, y que es sin duda el más básico, es precisamente el de la madera aserrada. Madera serrada puede ser definido de muy diversas maneras, pero la definición que a mí me gusta más utilizar es la que me figura en pantalla. Son piezas de sección rectangular clasificadas estructuralmente por algunos de los métodos reconocidos en la normativa. La norma de referencia es la 14081, la norma europea, si la clasificación se realiza por métodos visuales y el 14081-2 si dicha clasificación se hace por medios mecánicos. Las dimensiones habituales de la madera aserrada son de hasta 9 metros. ¿Por qué? Pues porque realmente encontrar árboles de grandes dimensiones y con las características morfológicas necesarias para dar una madera suficientemente limpia, recta y con unas dimensiones adecuadas, pues no es fácil. Por eso hemos puesto entre paréntesis que pueden ustedes encontrar en el mercado hasta 12 metros bajo encargo, que en ese caso será probablemente debido a que el aserradero va a buscar específicamente aquellos árboles que reúnen las condiciones necesarias para obtener este tipo de piezas. La madera aserrada para usos estructurales tiene las características de que está clasificada estructuralmente y todas las clasificaciones y calidades están recogidas en la norma europea 1912, luego hablaremos de ello por encima. Se debe comercializar si se hace de acuerdo con lo establecido en la norma armonizada, con un contenido de humedad inferior al 20%, calibrada dimensionalmente. Es una madera que está sometida a marcado CE y por lo tanto debe venir marcada, lo deben exigir.
Además de esto, puede incorporar certificaciones voluntarias de origen, tipo PEF o FSC, y en muchos casos incluso incluyen sellos voluntarios de calidad. En el mercado ustedes pueden encontrar numerosísimas combinaciones de especie, calidad y clase resistente. Pueden encontrar maderas nacionales o maderas foráneas, todas pero siempre con el patrón común de que han de ser clasificadas por una norma resistente y asignada la calidad a una clase resistente. En España, las normas de clasificación que tenemos son la UNE 56.544, que trata sobre las coníferas y que establece dos calidades, la M1, M2, para madera de pequeñas dimensiones, y llamamos madera de pequeñas dimensiones aquella que tiene un canto inferior a 70 milímetros, y calidad MG para aquellas que tienen un canto superior a 70 milímetros, que serían típicamente las vigas. En el caso de las frondosas, la norma de clasificación es la UNE 56.546 y esta establece dos clases de calidad. La que llamamos MEF para la madera de más pequeñas dimensiones, es decir, con canto inferior a 70 milímetros, y MEF-G para la madera de más gruesas escuadrillas, es decir, con canto superior a 70 milímetros, que serían las vigas. En estos casos, las asignaciones de calidad a clase resistente son las que figuran en la pantalla para el caso de las coníferas. La norma considera 4 especies: el pino silvestre, el pino laricio, el pino radiata, el pino pinaster, y el cruce con las clases de calidad de la norma establece las siguientes clases de resistencia. Por ejemplo, el pino silvestre de primera calidad tendrá una asignación resistente de C27 y, sin embargo, pino silvestre ya en forma de viga tendrá una asignación de C22. Estas clases resistentes que figuran aquí, que las vamos a explicar a continuación, son las que establece la norma europea 338. En el caso de las frondosas, de momento la norma solamente contempla estas dos especies, el castaño europeo y el Eucalyptus globulus, y para el castaño europeo realiza una asignación de D24 tanto para la madera de pequeña escuadrilla como la madera de gran escuadrilla. Y en el caso de eucalipto, una asignación de D40 para la de pequeña escuadrilla, porque vigas de gruesa escuadrilla no hay. En el caso del pino pinaster, verán también que aquí hay una falta de dato, y esto es porque no se ha llevado a cabo una caracterización sistemática de la madera de gruesa escuadrilla de pino pinaster. Tampoco es frecuente encontrarla con esta especie. El pino pinaster suele dar lugar a formatos más nudosos, con piezas más cortas, y por lo tanto no es fácil encontrar maderas de gruesa escuadrilla. No obstante, cuando se tengan los datos suficientes, este dato será obtenido y comunicado al Comité Europeo de Normalización para que sea integrado en la norma 1912, porque todas estas asignaciones que ven en estos dos cuadros están incluidas en la norma 1912 o están aprobadas para su inclusión, como pasa en el caso del castaño. Este es un resumen muy resumido de la norma 1912, en la cual ustedes verán, si se acceden a ella, que por un lado tendrán todas las normas de clasificación internacional, sobre todo europeas y algunas de ellas americanas. Todas las clases resistentes, y van viendo en estas casillas las asignaciones de clase resistente. De calidades a clases resistentes. Entonces, si por ejemplo un constructor en un proyecto le pide el arquitecto que se emplee madera de clase resistente C18, pues el número de maderas que puede encontrar es bastante elevado. Ese criterio resistente lo pueden cumplir con un abeto clasificado por esta norma o con un pino silvestre de calidad segundo clasificado con la norma española.
Sin embargo, si necesita una asignación de, por ejemplo, C27, pues solamente la puede obtener, en este caso, con un pino silvestre de procedencia nacional y clasificado con la norma UNE 56544. La norma es mucho más amplia, por lo tanto puede haber más maderas que sean C27. Simplemente el ejemplo que les he puesto es referido a los datos que aparecen en esta pantalla. Análogamente, para el caso de las frondosas, las clases resistentes se denominan de una forma ligeramente distinta. En vez de C, que sería de conífera, D, que sería de frondosa, de deciduous, que es frondosa en inglés. Y lo mismo, aquí ven las asignaciones de las diferentes clases de calidad obtenidas con las diferentes normas de clasificación, las asignaciones a clase de resistencia. Pero la madera serrada también puede ir destinada a usos no estructurales, en cuyo caso no tiene por qué ir clasificada estructuralmente, no tiene por qué incorporar el marcado CE ni todas las exigencias que conlleva el código técnico de la edificación. Esta madera serrada pues, se puede utilizar tratada o sin tratar en jardinería y paisajismo, y aquí les traigo algunos ejemplos, también en construcciones auxiliares como fachadas, carpinterías, suelos, etcétera. Otro tipo de madera que vamos a encontrarnos en el mercado es la madera termotratada. Madera termotratada es madera aserrada que ha sido sometida a un tratamiento térmico, normalmente por combinación de temperatura y vapor, aunque métodos de tratamiento térmico hay muchos, y la temperatura suele estar entre los 185 y los 212 grados centígrados. Esto modifica totalmente la estructura química del material de tal manera que nos encontramos con un material que es muy estable dimensionalmente y además tiene una serie de ventajas adicionales, como que no es atacable por los hongos, sin embargo, el ataque por parte de las termitas y algunos insectos no es evitable. Por ello, se recomienda también aplicar algún tipo de tratamiento superficial. Con este tratamiento, las coníferas, todas las eflorescencias de resina se producen durante el tratamiento y luego, tras el cepillado de la madera, se quitan, con lo cual los bancos de madera o las carpinterías al exterior que se vayan a colocar, no es esperable que haya ningún tipo de eflorescencia de resina. Es conveniente, sigue siendo conveniente en los tratamientos superficiales, incluso con las URES que llevan protectores de rayos ultravioletas. Esta madera tiene algunas particularidades también que es necesario saber. El encolado no es tan sencillo como la madera serrada normal, es decir, hay que hacerlo con cuidado. Y luego en climas externos, por ejemplo, típicamente en la meseta y en el sur de España, donde hay variaciones climáticas muy acusadas a lo largo del año, esta madera suele tener un alto nivel de fendado. Sin embargo, es una madera que, por su resistencia a la intemperie, a los hongos, es muy apta para frisos al exterior, para suelos de jardín y piscinas, para saunas, para muebles de jardín y para contraventanas. Ojo con utilizar esta madera como elemento resistente, porque su resistencia se ha visto reducida muy notablemente, y también la resistencia a la hienda, por lo cual las uniones con clavos y tornillos suelen tener tendencia a presentar fuertes rajas y desde luego la resistencia mecánica de estas uniones es bastante reducida. Bien, otros productos que están hechos con madera sólida, pero ya no en grandes dimensiones, son los que reflejamos en este grupo y que están todos amparados por la norma europea 14.080. Por un lado tenemos la madera maciza estructural con empalmes de unión dentada, que se trata básicamente de madera maciza de dimensiones medianas o grandes que se sanean típicamente los nudos o zonas con una fuerte inclinación local de fibras, se sanean y luego se realizan las uniones con estos empalmes dentados. Estos empalmes dentados son ensayados en laboratorio y diseñados de forma que su resistencia sea al menos igual al del resto de la madera.
Esto hace que obtengamos piezas que pueden llegar a tener unas grandes dimensiones del orden de los 16 metros y piezas que vienen a tener la misma resistencia mecánica, si no superior, que la madera aserrada normal. Esta madera en el mercado es exigible el marcado CE y se la puede encontrar hecha con pícea, con abeto, con pinos, con alerces, abeto Douglas, etcétera. Es decir, son muchas maderas, muchas especies de madera que se pueden utilizar para preparar este producto. Otro producto será el de la madera maciza encolada, que es la misma idea que la anterior, pero ahora buscando tener escuadrías más grandes. En este caso, la unión por empalme, unión dentada longitudinal, se hace en estos elementos constitutivos, láminas que deben estar entre los 45 y los 85 milímetros. Y luego se van acoplando láminas lateralmente, que a su vez son encoladas. Así obtenemos elementos de dos, típicamente llamamos dúos, de tres, tríos o de más láminas. Con ello conseguimos secciones muy grandes y largos aún superiores que en el caso anterior. Lo mismo en este ámbito se están utilizando especies como la pícea, el abeto, el pino, el alerce, el abeto Douglas, etcétera. En este grupo de los productos que se hacen con madera maciza tenemos otro, pero en este caso ya con forma de tablero, que serán los tableros de madera maciza, que están constituidos por piezas de madera encolados por sus cantos y en el caso de los tableros multicapa también por sus caras. Estos productos están bajo marcado CE y por lo tanto tienen que exigir el marcado CE y existen dos familias. Por un lado, los tableros monocapa, que antiguamente los conocíamos como tableros alistonados y que básicamente van a ir destinados a la decoración, aunque hay también algunos productos que se utilizan en construcción en acabados de exterior. Y luego los multicapa, que se conocen por sus siglas en inglés SWP, que son tableros resistentes y que son muy destinados a la construcción. Ustedes los verán típicamente con este color amarillo, o a veces azul o naranja, como tableros de encofrado, aunque también existen productos de este tipo sin coloración y utilizado para otros fines. Aquí lo ven ustedes. Este tipo de productos multicapa pueden tener varias calidades en función del tipo de cola que se esté empleando. Si utilizamos una cola que hace el producto apto para condiciones secas, para condiciones de clase de servicio 1, estaremos en la clase de calidad SWP1, para usos semiexteriores, es decir, que no está sometido a la acción de la lluvia, pero sí a la acción del clima, entonces estaríamos fabricando un producto para la clase de servicio 2, y se denominaría SWP2. Y lo mismo para aplicaciones exterior, que sería SWP3, y serían productos para la clase de servicio 3. Cuando se fabrican productos para clases de servicio 2 y 3, y se van a utilizar obviamente en esas clases de servicio, hay que prever la evaluación de la clase de uso y que será necesario, casi seguro, aplicar algún tipo de tratamiento para resistir la acción de los hongos y los insectos, porque esta clasificación lo único que hace referencia es a la resistencia del encolado. Este tipo de productos se utilizan típicamente, por ejemplo, en encofrados, en las calidades 2 y 3, aunque preferentemente en la 3, y bases de suelo en la calidad 2. Finalmente, otro producto dentro de este grupo sería la madera maciza contralaminada, que de nuevo estamos en un formato de tablero parecido al SWP que hemos visto anteriormente, pero en este caso con unas dimensiones muy superiores.
Estos productos no deben confundirse con los anteriormente vistos tableros macizo multicapa. Aquí les he puesto un link a un vídeo de Maderia que todo esto lo explican muy bien y que les recomiendo vivamente que accedan a él. Con estos tableros se pueden hacer productos de grandísimos espesores, de 60 centímetros a incluso superiores, anchura de hasta 5 metros, longitudes de hasta 16 metros y medio, y con ello se da puerta a la construcción industrializada, de tal manera que prácticamente se puede llevar a la obra grandes paños construidos y simplemente colocarlos. Típicamente los vamos a encontrar en el mercado hechos de abeto o de pino, y hay dos calidades de encolado, una la interior y otra la semiexterior. De momento, en la experiencia que nosotros tenemos, este tipo de tableros se podrían utilizar en una clase de servicio 3, pero fuera del contacto con el suelo y con el agua y en posición vertical. Lo cual en clase de uso eso correspondería a una 3-1. En ese caso, habría que incorporar tratamientos fungicidas e insecticidas. Otro grupo de productos son los que están compuestos por chapas de madera, y entre ellos el primero que vamos a explicar es el de la madera microlaminada. Esta madera microlaminada es un material que está compuesto por chapas de madera con fibras orientadas esencialmente en la misma dirección. Decimos esencialmente porque en ocasiones se pone alguna chapa en sentido perpendicular, como ven aquí en esta fotografía, que esto va en sentido contrario a las otras chapas, ¿no? ¿Para qué? Pues para mejorar la estabilidad dimensional y hacer un producto ligeramente más homogéneo, más ortótropo. Con esta microlaminación conseguimos elevar mucho la resistencia de la madera hasta clases de resistencia de orden de C40. De nuevo, vuelvo a interesarles por el vídeo de Maderia que les aclarará bastante sobre las características y fabricación de este material. Pero dentro del concepto genérico de madera microlaminada, LVL, podemos encontrar los dos tipos de productos. Por un lado están los perfiles estructurales, es decir, que están pensados para trabajar como vigas. Entonces tendremos espesores de canto de entre 20 y 75 milímetros, anchuras de cara de hasta 2,5 metros y longitudes de hasta 23 metros. Especies de madera que se utilizan sobre todo son coníferas y se pueden fabricar para productos para clases de servicio 1, 2 y 3. Estos productos deben incorporar el marcado CE según la norma europea 14.374. La segunda familia de productos dentro de la madera microlaminada son los tableros, que están fabricados también con chapas. En este caso, normalmente el número de chapas que se pone en sentido transversal suele ser mayor. Este producto también está amparado por el marcado C, si bien su norma armonizada es distinta a la que hemos visto anteriormente para los perfiles. Ojo, que un tablero LVL ha de trabajar como tablero porque ha sido caracterizado físico-mecánicamente de acuerdo con la norma armonizada en forma de tablero. No se puede recortar y utilizarlo para perfil. De igual manera, un perfil ha sido caracterizado como perfil y no debe ser utilizado como tablero. Esto a veces genera algunos pequeños líos porque, claro, la denominación LVL es la misma, el aspecto cuando estamos ante pequeños formatos es prácticamente igual, pero es importante leer la documentación del material para saber si ese material ha de trabajar como perfil o como tablero. Los tableros se han utilizado mucho, por ejemplo, en rehabilitación, en este caso, por ejemplo, para reforzar antiguas vigas de madera cerrada, transformándolas en vigas en doble T, lo cual mejora muchísimo la resistencia, para reforzar pilares y pies derechos.
Bien, otro producto, otra familia de productos dentro de de los productos compuestos por chapas de madera son los tableros contrachapados. Tableros contrachapados es un producto hasta cierto punto parecido a los LVL vistos anteriores, pero con la particularidad de que las chapas van siempre contrapeadas, es decir, una chapa va en una dirección, la chapa siguiente va en dirección contraria. Esto hace que este material tenga prácticamente las mismas propiedades en dirección longitudinal que en dirección transversal. Por lo tanto, es un producto que dimensionalmente es muy estable y se usa en aplicaciones estructurales y decorativas, tanto de interior como de exterior. Se utilizan también para proteger estructuras metálicas del fuego, incluso en construcción naval. Estos tableros están bajo el amparo de la norma armonizada 13.986 y, por lo tanto, es exigible el marcado CE. De nuevo, les llamo la atención sobre el vídeo de Maderia que les ampliará conocimientos. Estos productos, las dimensiones máximas las da los platos de las dimensiones de los platos de la prensa y típicamente son las dimensiones máximas son de 2,44 por 1,22 y espesores entre 4 y 50 milímetros. Las especies de madera se pueden utilizar muchas especies, coníferas y frondosas, y calidades de encolado hay tanto para clase de servicio 1, 2 y 3 y con ya sabemos que para clases de servicio 2 y 3 bueno, pues es necesario luego incorporar también un tratamiento químico preventivo porque la clase de uso en ese caso sería 2 y las diferentes variantes de la clase de uso 3. También se utiliza en contacto con agua y por lo tanto la elección de las especies o la elección del tratamiento es algo fundamental. Luego entramos en los productos que están compuestos por partículas y fibras. Y entre ellos, los primeros que vamos a ver son los perfiles PCL. Estos perfiles, como pasaba con los perfiles LVL, están pensados, están caracterizados para trabajar como vigas, no como tableros. Van a ver luego a continuación una serie de productos que se parecen también, pero que están caracterizados como tableros. Estos perfiles se hacen con recortes de chapas, normalmente de desenrollo, o chapas obtenidas ex profeso, pero que suelen ser bastante finas y largas. Por tanto, estos son productos que son muy comunes en aquellos países donde el tablero contrachapado está muy presente en el mercado. Típicamente Canadá y Estados Unidos. No obstante, en España también hay productos de estos aquí los ven, de una caracterización que llevamos a cabo en el INIA, hechos con madera de chopo. Un resultado excelente y un acabado exterior fantástico. Además están encoladas en este caso las chapas con adhesivos de isocianato. En este caso lo normal son colas de tipo fenólica. Por ejemplo, aquí vemos unos ejemplos de qué se puede construir con este tipo de materiales, fundamentalmente elementos estructurales. Esto es la montaña rusa de la Warner Bros. Aquí en Madrid, y que está hecho por una combinación de PSL y pino amarillo del sur. Típicamente se usa en pilares y en vigas. Otros productos parecidos exteriormente, en forma de tableros, son los tableros OSB. Están hechos también con virutas de madera aglomeradas con un aglomerante, es decir, con una cola, y suele ocurrir que las virutas de las caras externas están orientadas en la dirección de fabricación y las virutas de las capas medias están orientadas o aleatoriamente o incluso en dirección perpendicular. Es decir, es una especie
hasta cierto punto, una especie de tablero contrachapado más barato. Este es un producto también que está muy presente en todo Norteamérica, pero ya cada vez más está presente también en Europa. Y en Europa se debe comercializar con el marcado CE bajo la norma europea 13.986. Las dimensiones pueden ser bastante grandes porque esto es susceptible de utilizar prensas continuas, pero habitualmente se utilizan dimensiones de se obtienen dimensiones de 1,22 y por 2,44. Calidades de encolado hay dos familias de productos que son no estructurales o estructurales, y dentro de los no estructurales van destinados fundamentalmente al ambiente seco, sería bajo la denominación OSB1, y los estructurales tenemos productos tanto dirigidos a ambiente seco como a ambiente húmedo. Ambiente seco serían el OSB2, que valdría para una clase de servicio 1, y el ambiente húmedo que valdría para una clase de servicio 2. Aquí tendríamos dos tipos de productos, el OSB3 y el OSB4. Lo pongo siempre en rojo para señalar que este producto es un producto especial, que la cola está preparada para trabajar en ambiente húmedo, pero es un producto que tiene altas prestaciones mecánicas, es decir, tiene más resistencia. El USB3 resiste la misma clase de servicio, pero tiene una mayor resistencia. De nuevo, aquí llamo la atención que al trabajar en una clase de servicio 2 ya implica la aplicación de algún tipo de tratamiento para mejorar su resistencia ante la acción de los hongos y de los insectos. Los tableros de partículas, tecnología parecida, pero en la cual la partícula es más pequeña y se fabrican con partículas, serrín, virutas o incluso con otros productos lignocelulosos, lino, bagazo e incluso hasta cortezas. Aquí lo ven ustedes. Estos productos también están amparados por el marcado CE de acuerdo con la norma armonizada 13.986. Las dimensiones, aquí hay, dependiendo de cuál sea la tecnología de prensa que utilicemos, obtendremos mayores o menores dimensiones, y como pasaba en el OSB, aquí tenemos también dos grandes familias de calidades de encolado. Para usos no estructurales, destinados a ambiente seco serían el P1 y el P2, y ambiente húmedo sería el P3, y para usos estructurales en ambiente seco sería el P4 y el P6. El P6 sería un tablero de más altas prestaciones, mecánicamente más resistente que el P4, y en ambiente húmedo sería el P5 y el P7, y de nuevo el P7 sería un producto con mayores prestaciones mecánicas. En el caso de los productos para ambientes húmedos, pues es previsible que sea necesario aplicar algún tipo de tratamiento. Una variante dentro de estos tableros de partículas son los de partículas y cemento, en el cual no utilizamos una cola que normalmente en los de partículas normales pueden ser colas de urea, melamina, y en este caso utilizamos cemento. Pero podemos utilizar dos tipos de cemento. O la magnesita, en cuyo caso lo hacemos en combinación con lana de madera y da lugar a un tablero como estos, que no tiene una alta resistencia mecánica, pero que tiene una gran utilidad como corrección acústica. Típicamente lo verían ustedes en techos de cines, en este caso, por ejemplo, en un aparcamiento, es decir, allí donde se pueden generar grandes ruidos y hay que evitar las reverberaciones. Con cemento Portland, que sería este producto, es un producto plano, muy duro, parece exteriormente cemento, como si fuera una antigua placa fibrocemento, y se utilizan básicamente por su densidad para aislamiento acústico y también para aislamiento frente a la humedad, porque tiene una gran resistencia a la acción del agua. Estos productos también están amparados por el marcado CE, siendo su norma armonizada la europea 13.986. Aplicaciones, pues típicamente, por ejemplo, en suelos, incluso tejas,
en vallas, fachadas, es decir, hay muchas aplicaciones. En este caso, la de los tableros hechos con cemento Portland. Los que hemos visto que se hacían con magnesita, pues son fundamentalmente aplicaciones de aislamiento. Pero no aislamiento, sino más bien de corrección acústica. Otra familia dentro de productos dentro de este grupo estarían los tableros de fibras. Tableros de fibras en el cual hemos llegado a un grado mayor de alteración de la estructura de la madera. Ahora ya trabajamos con la fibra, como pasa por ejemplo, con el papel. Entonces estas fibras lignocelulósicas, con la aplicación de calor y o presión, y a veces utilizando colas, otras veces no, dependiendo de la tecnología, obtenemos diversos tipos de productos. Todos estos productos están bajo el amparo del marcado CE, siendo su norma armonizada la común de todos los tableros, que es la 13.986. Aquí la gama de productos es muy grande y nosotros hemos hecho esta clasificación. En primer lugar, por el proceso de fabricación, el proceso húmedo. Son productos que no llevan colas, sino que la unión de las fibras se hace por autoafieltrado, aplicando más o menos presión, más o menos calor, pues obtenemos productos de más o menos resistencia. Si aplicamos una muy alta presión y temperatura, tendremos los tableros duros, con unas densidades superiores a los 900 kilos por metro cúbico, que se pueden utilizar en el aislamiento acústico. Este tipo de tableros los ven ustedes típicamente en los fondos de los armarios, fondos de cajones. Es muy corriente en verlos en esas aplicaciones. Y hay dos grandes familias de tableros, como hemos visto anteriormente. Los que van destinados a usos no estructurales, en ambiente seco, húmedo o incluso exterior, o los que van destinados a usos estructurales en ambiente seco y en ambiente húmedo. De nuevo marco en rojo aquellas variantes o clases de producto que tienen unas prestaciones mecánicas superiores. Los semiduros aplicamos menos presión y temperatura. La densidad, aquí hay un error, es inferior a 900 kilos por metro cúbico y nos encontraremos con usos no estructurales, destinados a ambiente seco, húmedo o de exterior. De nuevo, marco en rojo aquellos tipos de productos que tienen unas prestaciones mecánicas superiores. Cuando la aplicación de presión ya es mínima, la densidad es mucho menor, entonces estamos ante los productos, los tableros blandos. Se pueden utilizar en usos no estructurales, típicamente aislamiento, y en usos ya más estructurales, que sería, pues no sé, pues para hacer típicamente, pues formar parte de los tableros sándwich y demás. La segunda tipo de productos serían los fabricados por el procedimiento seco, serían los MDF, que ya sí utilizamos un aglomerante, una resina, que serían parecidos a los tableros de partículas, pero en el cual en vez de utilizar partículas serían en este caso fibras, producto mucho más homogéneo, obviamente, incluso de aspecto y mecanización que el tablero de partículas, y también habría productos destinados a las aplicaciones no estructurales, tanto en seco como en húmedo. Cuando aquí hemos hablado de húmedo no es exterior, ¿vale? Aquí húmedo es clase de servicio 2. Usos estructurales, lo mismo para seco y húmedo. Luego también existen aquí una serie de familias de productos que no son tan frecuentes, como son los ligeros, ultraligeros, etcétera. Es decir, el número de productos que hay dentro de esta gran familia de los tableros de partículas y de fibras, créanme, es enorme. Esta clasificación que yo les he dado es un ejemplo muy resumido. Y luego entramos en otro tipo de productos distintos que ya empiezan a ser mezclas de productos. Los primeros son los productos complejos. Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de los productos complejos, los tableros sándwich, que están compuestos por varias capas, en la cual las capas exteriores pueden ser un tablero de partículas, por ejemplo, en este caso y en este caso, una madera cerrada en este caso, o un tablero de fibrocemento en este otro, u otro tablero de partículas en este caso. Y con ello hacemos elementos de grandes dimensiones que se utilizan típicamente en tabiquería, en fachada, en bases de cubiertas, en tabiquería interior, etcétera. En este caso, estos productos no tienen norma armonizada, pero sí hay una guía ETAG y, por lo tanto, el marcado CE puede ser voluntario
caracterizando el material de acuerdo con estas guías ETAG. Aquí ven otra variante, que son los casetones, en los cuales la idea es parecida, pero ligeramente distinta. Tenemos un sustrato, que puede ser un tablero, por ejemplo, de partículas, en este caso un friso de madera. Aquí sería un tablero de fibras duro para conseguir una mejora en la resistencia acústica. En este caso nos han puesto unos largueros de madera para mejorar su resistencia. Aquí está el aislamiento, aquí lo ven ustedes, por ejemplo, los casetones típicos. En este otro caso, por ejemplo, se ha puesto aquí un elemento para la mejora del comportamiento al fuego, un tablero, etcétera, ¿no? Suelen ser productos de gran aislamiento. Otros productos complejos, pues viguetas que pueden ser, por ejemplo, las alas de madera serrada y el alma, en este caso, de un tablero contrachapado. En este caso, las alas son de tableros LVL y el alma es un OSB. En este caso, madera cerrada y OCB, en este caso, madera cerrada y elementos metálicos, en este caso, una viga en celosía. Estas son las vigas Macmillan que corresponden a estas de aquí, madera cerrada o LVL y tablero USB. Viguetas mixtas, que lo verán ustedes en muchos casos, muchas obras, en combinación con estos tableros que ya los hemos visto anteriormente. Son viguetas que de las dos alas son de madera cerrada, el interior pues puede ser típicamente madero contrachapado. Tiene la enorme ventaja de que se mecanizan muy fácilmente en obra y se ajustan muy bien a las obras en este caso de encofrado. Luego hay otra serie de productos que realmente corresponden a la mecanización de elementos, por ejemplo, en este caso de madera serrada, pero podrían ser de madera laminada, en madera maciza encolada con uniones dentadas, etcétera, que básicamente consiste en, mediante una serie de máquinas especiales, pues hacer este tipo de uniones carpinteras. Este sería el caso de una máquina que lo que hace es que permite hacer uniones sin clavos y mejorar notabilísimamente la estabilidad constructiva y sobre todo la resistencia al fuego. Esto corresponde al ensayo en nuestros laboratorios. Aquí ven un ejemplo de una obra que se hizo sin un solo clavo, todo mediante uniones de ese tipo y uniones de tipo clavija. Otros productos, por ejemplo, este tipo, las cercas de madera cerrada y conectores metálicos, o de madera cerrada y varillas roscadas metálicas con resinas epoxi. Este tipo de productos está amparado por el marcado C. Son productos muy corrientes en la construcción industrializada en Estados Unidos y en Canadá. También se ven mucho por Europa, en Estados Unidos y Canadá. Hay almacenes donde se venden directamente. Estas fotos están tomadas de unos almacenes que en su momento visitamos nosotros. Otros productos, madera plástico, es decir, que pueden estar hechos con fibras o incluso serrines y una matriz plástica. Según que tengan más o menos plástico o más o menos madera, las propiedades de este material se parecerán más a la madera o a las del plástico. Se están utilizando mucho ahora para suelos de exterior, pero podrían ser utilizadas también para tabiquería interior sin mayores problemas. Otros productos que nos encontramos en el mercado, productos complementarios, pues podrían ser, por ejemplo, todos los herrajes de diverso tipo. Hay aquí varias, según sea el tipo de herraje, puede incorporar marcado CE o no. Por ejemplo, han salido muchos herrajes para hacer las conexiones madera-hormigón, de tal manera que en las rehabilitaciones, cuando la viguería es de madera, pues se puede rehabilitar haciendo forjados de hormigón sin mayores problemas, lo cual mejora enormemente el aislamiento acústico en diferentes plantas y permite el cumplimiento sin problemas del código técnico de la edificación.
Otros productos que nos encontramos son los productos procedentes de la construcción industrializada, es decir, hay una enorme gama de productos que se están haciendo para construir con facilidad y rapidez, sobre todo en sitios remotos o en lugares donde la rapidez es un factor clave. Aquí ven un verdadero mare magnum de productos, que son productos prefabricados, que van desde ventanas, puertas, elementos de tabiquería, hechos con madera cerrada, hechos con virutas o restos de madera, incluso hay veces que se hacen hasta restos de banano, de toda la vida y por haber, otros con pequeños ladrillitos de madera que dejan huecos para luego interiormente poner aislamiento, y al final la idea es tratar de conseguir una gran rapidez y calidad en el proceso constructivo. Para acabar esta charla, les dejo aquí una serie de páginas web donde podrán ustedes ampliar la información que les hemos dado, porque, como han visto ustedes, la información es muy sucinta. Podríamos haber dado muchísimas fotografías de obras, de aplicaciones, e incluso haber incorporado otras variantes de productos, pero hemos considerado conveniente simplemente ceñirnos a los productos básicos y darles aquí esta información para que ustedes puedan ampliar la información que más les interese. Pues muchas gracias y espero que les haya servido de utilidad esta charla.